Muy buenas noches, amados hermanos, ¿cómo me les va? Espero que estén muy, pero muy bien, porque nosotros realmente aquí también estamos súper bien, porque esta es una noche maravillosa, el cual Dios nos ha permitido estar aquí con ustedes, poder llegar hasta la comodidad de su hogar a través de este medio. Bendito Dios, porque nos da esta oportunidad maravillosa para poder compartir con cada uno de ustedes y llegar hasta cada uno de sus hogares. Damos las gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y nos permite estar aquí con cada uno de ustedes. Bien, hermanos, hoy estamos a un miércoles más, estamos prácticamente, este es el 11º programa que tenemos de Escudriñando las Escrituras y estamos avanzando y hemos aprendido un montón. Yo no sé ustedes, pero gracias a Dios este programa es un programa que nos ayuda a conocer más de la palabra de Dios y realmente, como su nombre lo indica, a escudriñar las Escrituras y aprender cada día más de lo que la palabra de Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por este tiempo, el cual nos regala para poder compartir con ustedes. Hermanos, quería recordarles la modalidad que tenemos sobre las preguntas y respuestas. Recuerdan que desde el principio del programa hemos estado incentivándoles para que cada uno de ustedes pueda tomar anotaciones, llenar y contestar las preguntas que en cada programa se vienen colocando, y que al final de temporada, recuerden que esta es la segunda temporada en la que estamos participando de Escudriñando las Escrituras. Bueno, teníamos un incentivo especial para esa persona que sea merecedora de este obsequio maravilloso. Y yo esta noche quiero mostrarles realmente qué es lo que esa persona al final de este programa se va a hacer ganadora o acreedora, y va a ser una bendición, porque yo sí lo considero que esto sí es una bendición para esa persona, y esperamos que le saque el máximo provecho, porque esta es una súper herramienta para conocer más de la palabra de Dios. Y voy a mostrárselas para que cada uno de ustedes también, si no ha enviado las preguntas, recuerden que los programas están guardados en Facebook y otros también están en YouTube, para que usted también vaya y comente y llene sus preguntas y las traiga al buzón acá en la iglesia. Quiero compartir con ustedes, es esta, véanla muy bien. Así que si alguno de ustedes dice, mira, es que yo no he enviado las preguntas, todavía está a tiempo, y esta es una oportunidad para que usted pueda ser partícipe de esto. Imagínense nada más, Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Así que ya saben, esta es la oportunidad que usted pueda hacerse acreedor de esta maravillosa Biblia. Y bien, hermanos, y vamos a continuar con el programa. Recuerden de que estamos, este próximo sábado tenemos unas ventas de vigorones, ¿verdad? Para seguir recaudando fondos para estas transmisiones. Igualmente recordarles que estamos a punto de culminar ya la segunda temporada, pero no se preocupen, tranquilos, no es que nos vamos a hacer una pausa, no es que nos vamos a ir, no, les tengo una maravillosa noticia, porque los miércoles también vamos a seguir haciendo programa de transmisiones de temas actuales sobre lo que dice la palabra de Dios, sobre ciertos temas, el cual para usted y para mí también son de mucha bendición, y esperamos que también sea enriquecedor en ese conocimiento bíblico de esos temas actuales, los cuales nos atañen y nos apaña cada día a ustedes y a nosotros. Bueno, hermanos, no quiero tomarles mucho tiempo porque el tiempo es valioso y la palabra de Dios es maravillosa, y queremos juntos seguir aprendiendo cada uno de nosotros con este tiempo, este programa. Así que los voy a pasar con mis hermanos que en esta noche se han preparado, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de ellos, y prepare su mente, su corazón, para que pueda recibir de esta palabra maravillosa. Los transfiero con mi hermano Ramón Mendoza. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto, es una alegría una vez más estar en esta noche para compartir con ustedes acerca de este tema tan hermoso como es la carta a los Efesios. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, y una vez más les agradecemos por permitirnos una vez más entrar allí a lo privado de su hogar y estar con ustedes desde acá, desde nuestras instalaciones de la Iglesia de Dios Vida Nueva, para compartir con ustedes todo esto que hoy estamos. La verdad que estamos muy contentos, y quisiera animarles a cada uno de ustedes, los que no han participado, que de repente todavía tengan chance para poder enviar sus preguntas.
La Biblia que se está obsequiando es una Biblia muy, pero muy interesante, es muy útil, es una herramienta muy importante en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Pero yo no sé, hermano Alder, si yo tuviese la posibilidad de participar también para responder esas preguntas, porque me gustaría responderlas, porque tal vez pueda que yo me gane también esa Biblia, porque es una Biblia muy, pero muy importante, muy valiosa. Pero bueno, hermanos, en esta noche, como dije, estamos muy contentos y una vez más, pues alegre por la persona que hoy nos está acompañando en este 11º programa que tenemos, y vamos a darle el pase a nuestro querido hermano, que él se presente mejor en esta oportunidad. Así es, buenas noches, queridos hermanos. Igualmente es para mí un gusto, un placer, un privilegio poder llegar hasta sus hogares por medio del programa Escudriñando las Escrituras. Y muy feliz, muy ansioso de poder profundizar un poco más en la carta de los Efesios, tan rica, tan llena de verdad y de doctrina que el Señor reveló por medio de nuestro hermano Pablo. Amén. Bueno, vamos a ir al texto que vamos a estar estudiando en esta oportunidad, y es el capítulo 2 de la carta a los Efesios, verso 20, que dice así la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano Yoxan, ¿qué tenemos para esta hermosa noche en este programa? Bueno, hoy para esta noche, hermanos, pastor, tenemos el tema del fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. Exactamente, ese es el tema hoy, hermanos, que tenemos para compartir, para edificarnos. Y antes de iniciar, pastor, tal vez me gustaría hacer una reseña, una pequeña introducción acerca de la realidad que nosotros o que la iglesia actual en este momento está viviendo. ¿Verdad? Y es que, más que todo en este tiempo de pandemia, la iglesia ha sido expuesta o está rodeada de gran cantidad de material, de predicaciones, de predicadores, muchos de ellos motivadores, ¿verdad?, que están en redes sociales, que esa es otra de las cosas que actualmente las redes sociales, como una herramienta de difusión de contenido, ¿verdad?, ahí es muy fácil poder acceder a ese tipo de material, ¿verdad? Entonces, la iglesia hoy por hoy no se escapa a este fenómeno de redes sociales, ¿verdad?, y esto es utilizado por muchas personas para exponer, como decíamos, predicaciones, enseñanzas y mucho material para que el creyente pueda recurrir a ellos, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia, como decíamos, que hemos estado tal vez un poco limitados con servicios de culto, que no durante más que todo el año pasado no tuvimos la oportunidad de poder presenciar o más bien estar tan de lleno en los cultos, ha sido como esa opción que tiene el creyente para poder instruirse, ¿verdad? Entonces, ha sido como esa la temática que se ha desarrollado en este tiempo. Y ahí, Paz, aunque para nosotros podamos considerarlo como una gran bendición, ¿verdad?, hay que considerarlo también con mucho cuidado, ¿verdad?, porque no todo lo que estamos expuestos, hermanos, no todo lo que está en redes sociales, no todo lo que está en internet glorifica el Evangelio de Cristo, no todo lo que escuchamos está cimentado en los fundamentos de los apóstoles. Entonces, es un llamado también para que nosotros como creyentes podamos diferenciar, podamos estudiar, podamos filtrar a la luz de la palabra qué de verdad es una enseñanza o una predicación que está glorificando el nombre de Cristo, que está exaltando el Evangelio de Cristo y que está edificando mi vida para que yo sea un mejor creyente a la luz de la palabra. No predicaciones o mensajes más bien que lo que pueden alimentar es mi ego, mi potencial, que pueden alimentar mi humanismo, ¿verdad? Entonces es importante poder balancear o filtrar a la luz de la palabra qué estamos escuchando en nuestros tiempos. Sí, bueno, concuerdo contigo que este alto consumo que hay ahorita de predicaciones y predicadores por medio del internet de parte de la iglesia, hablando de la iglesia en términos general, ¿verdad?, nos pareciese de repente que es algo como muy bueno y qué bonito, ¿verdad? Pero yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado porque hay un peligro enorme, un peligro entre lo que estamos viendo y un peligro en lo que escuchamos también, porque algo que todos debemos de comprender, hermanos, en esta noche, es que nosotros al final terminamos haciendo todo lo que escuchamos. Y ese es el poder de la predicación, sea esta una sana enseñanza o no sana enseñanza. Al final terminamos creyendo, abrazando y viviendo lo que nosotros pues escuchamos o a lo que nos exponemos. Dicho esto, Yoxan, quisiera de repente rápidamente
poder hacer una panorámica de lo que hasta aquí hemos estado compartiendo ya por muchos meses en esto, y que solamente pues ya estamos finalizando el capítulo 2, pero ya llevamos varios meses tratando estos primeros 2 capítulos, ¿verdad? Pero yo por lo menos tengo la costumbre, Yoxan, de que todos los días tengo la costumbre de leer una porción de la carta a los Efesios, aparte de otras lecturas. Y siempre que hago una lectura de la carta a los Efesios, quedo atrapado, quedo impresionado por la forma tan sabia, tan interesante en que el apóstol Pablo presenta toda esta obra de Dios. Y entramos en el capítulo 1, como ya lo hemos visto, cómo Pablo presenta, ¿verdad?, la acción salvadora de Dios, cómo se ejecuta, por medio de quién se ejecuta, y todo lo que Dios va a hacer a través de la obra de salvación, a través de la gracia. Pero también vamos encontrando que no solamente el apóstol Pablo expone la gracia, no solamente expone esa obra milagrosa de Dios en el pecador, sino que precisamente cuando entramos en este verso 20 del capítulo 2, miramos cómo Pablo ahora hace un llamado a todos aquellos que han recibido la gracia, a todos aquellos que han recibido una nueva naturaleza, que son una nueva creación en Cristo Jesús. Vemos al apóstol Pablo cómo les hace un llamado ahora para construir su vida, para edificar su vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en este sentido podemos entender lo siguiente, que toda persona cuando viene a Cristo, entra en la gracia de Dios a través de Cristo, viene completamente ignorante de qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios quiere para él y cómo debe de vivir. Entonces me parece interesante cómo el apóstol Pablo nos lleva primero a la salvación a través de Cristo, y seguidamente el apóstol Pablo dice, bueno, ahora que ya están salvos, ahora que ya están perdonados, ahora les corresponde una vida que sea consecuente a esa obra. Pero ¿cómo entender esa vida consecuente si no es a través de las mismas escrituras? Por eso el apóstol Pablo hace este llamado a los salvos. Este no es un llamado para el impío, no es un llamado para el no creyente. Este no es un llamado para el evangélico, no es un llamado para el religioso. Este es un llamado para aquel que ha nacido de nuevo. Y este llamado pues compete al hecho de edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y dicho de esta forma, puedo observar a través de estas escrituras que es imposible para la iglesia, es imposible para el creyente vivir de acuerdo al propósito de Dios, si en este caso se separa o ignora lo que Dios nos enseña a través de los apóstoles y los profetas. De otra forma, no tenemos ninguna esperanza de vivir para la gloria de Dios, a menos que vayamos a ese fundamento de los apóstoles y profetas. Pero bueno, yo creo que usted tiene mucho que decirnos con respecto a ese tema en esta oportunidad. Y encontramos nomás en la entrada del verso 20, que dice el apóstol Pablo, edificaos. Yoxam, ¿cómo podemos entender o qué significa esa palabra de edificarse? Muchas veces nosotros en el término de la iglesia cristiana evangélica hablamos acerca de que tenemos que edificarnos, pero estamos entendiendo nosotros qué significa eso, el valor que eso obtiene, la trascendencia que eso tiene en la vida cristiana y en la vida de la iglesia, esa palabra edificarse. ¿Qué podrías decirnos con respecto a esto? Sí, es muy interesante que con solo la primera palabra del verso 20, pastor, que como dices, edificados, por sí solo esa palabra, lo que tiene que decirnos, ¿verdad? Por sí solita ella, habla de que nosotros nos debemos construir sobre algo. O sea, nosotros tenemos que edificar nuestras vidas sobre algo. Eso es importante porque a veces pretendemos construir nuestras vidas sobre la nada, ¿verdad? Como nos hablaba la palabra también de los que edifican sobre la arena, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos dice que este edificados es edificarse sobre algo. Entonces, es interesante también acá, en los versículos anteriores y en la semana anterior, hablábamos del tema de la unidad. Hablábamos de cómo nosotros tenemos que ser, trabajar y vernos nosotros como uno solo, vernos como iguales. Y también acá esta palabra edificados nos habla de que no solamente yo estoy edificado, sino que yo estoy edificado en conjunto con mis hermanos. Es importante ver cómo está implícita también la unidad en esta primera palabra que Pablo escribe del verso 20, porque nos habla de que nosotros como cuerpo, tanto yo como usted y como los demás creyentes y hermanos, estamos edificados, porque yo solito como creyente no puedo hacer una edificación.
Es imposible que yo pueda por mí mismo hacer una edificación. Si yo me veo como un bloque de construcción, por sí solo yo no soy una construcción, sino que el conjunto de muchos creyentes edificados sobre el fundamento de los apóstoles son los que crean ese edificio que Pablo está más bien comentando aquí también, ¿verdad? Entonces, esa edificación habla de que yo y mis hermanos estamos edificados, no solamente yo, como un cuerpo, como una construcción, estamos construidos. Ahora, también nos habla, pastor, de que esta construcción o esta edificación es una edificación con un plan estratégico. No solamente estamos puestos ahí sin ningún propósito, sino que habla de que hay un plan, hay un diseño, hay un creador, hay un diseñador, hay un ingeniero que está detrás de esta obra, que es el que nos va ayudando día a día a poder estar siendo edificados y, como veíamos al inicio, sobre el fundamento de los apóstoles. Yuxan, has mencionado por lo menos 3 cosas que me parecen que son sumamente importantes recalcarlas. Y número 1 es que esta palabra edificarse significa que hay que construirse sobre un algo. Y creo que en este momento sería muy oportuno preguntar a la iglesia, a los hermanos que nos están viendo, su vida cristiana, sobre qué se está edificando. Sobre qué usted y yo estamos construyendo nuestra vida cristiana. Hablando de una vida cristiana personal, pero hablando de una vida cristiana congregacional, como la comunidad cristiana, como ese cuerpo que se reúne, sobre qué se está edificando la iglesia, sobre qué nos estamos construyendo. Creo que esto que has dicho, por lo menos a mí, y con toda sinceridad delante de Dios le puedo decir, que esas palabras que has mencionado retumban en mi corazón, porque yo tengo necesariamente que preguntarme sobre qué yo me estoy construyendo. Y que todos los días es esa construcción, ¿verdad? No es cada vez que venimos o una vez que venimos a la iglesia, en el caso en los que se congregan. En el caso de los que no se congregan, ¿qué podríamos pensar, verdad? Lo segundo que mencionaste, que me parece muy relevante, es que no solamente nos edificamos sobre un algo, sino que también como bloques, porque Pablo está usando esa idea, ¿verdad?, de un edificio, y si pensamos en un edificio de aquella época son bloques de piedra, y Pablo está dando la idea de que en este caso cada creyente es un bloque de piedra, y acabas de mencionar el hecho de que un bloque por sí mismo no construye. Un bloque por sí mismo no se puede llamar edificio, un bloque por sí mismo no puede hacer nada en pro de una construcción. Y esto me parece sorprendente porque habla de esa importancia y ese valor que usted tiene a la par mía, y que yo debo de considerar ese valor que usted tiene a la par mía, porque es en esa relación y en virtud de mi relación con usted que podemos llegar a construir algo que verdaderamente sea digno y glorifique el nombre del Señor. Me pongo a pensar en este momento en todas las personas que a veces consideran el hecho de la iglesia o el congregarse como algo sin importancia, sin valor. Y claramente el apóstol Pablo, al usar esta ilustración, está dejando por sentado que ningún creyente por sí solo construye ni hace nada. No importa qué proyecto quiera lanzar solo, nunca va a lograr hacer nada que verdaderamente glorifique el nombre del Señor. Y lo tercero que has mencionado en esto, que esto es lo que más me llega a mi corazón sinceramente, es el hecho de que detrás de esto hay una ingeniería, detrás de esto hay un ingeniero, detrás de esto hay alguien que hizo un plano y que está queriendo llevar a cabo una construcción. Y por supuesto que ese alguien, que ese ingeniero, que hizo toda esa estrategia, esa planificación, no es el pastor de una iglesia, no es una religión determinada, es Dios mismo, es el Padre mismo, es ese Dios que Pablo revela en el capítulo 1, que de antemano, de antes de la fundación del mundo, Dios pensó en la salvación del hombre, pero también pensó en esa ingeniería de cómo la iglesia debía de ser y cómo debía de andar y cómo debía de vivir. Por lo menos entre 3 cosas que yo quisiera recalcar de lo que usted ha dicho, y como le digo, me impresiona esa expresión, y no quisiera usar esa palabra impresiona como tratando de hacer algo como te dijera, exorbitante en este programa, no, pero es que impresiona ese hecho de entender en esta oportunidad de que tengo que construirme sobre un algo,
de que tengo necesariamente que estar con usted, ligado con usted, en comunión con usted, para lograr construir algo y que solo no puedo construir. Y lo más sorprendente para mí es que detrás de esto hay una mente, ¿verdad? Detrás de esto hay un propósito, hay un plan, hay un ingeniero, hay alguien que está y diseñó esto de tal forma que la vida de la iglesia no es una vida antojadiza, que yo puedo vivir y hacer como yo quiero, como yo siento, como a mí me gusta. No, sino es que debemos de vivir de acuerdo a ese diseño, ¿verdad? A esa ingeniería o a ese plan de ese ingeniero llamado Dios nuestro Padre. Pero bueno, seguí adelante porque me está gustando muchísimo lo que estás hablando. Creo que esto tiene que calar el corazón de usted, hermano, como iglesia. Esto usted no lo puede dejar pasar. Yo de usted lo apuntaría ahí y me haría estas preguntas cada día, porque son preguntas que debemos de hacernos cada mañana sobre qué he construido yo mi vida cristiana, ¿verdad? Pero bueno, sigue adelante. Sí, seguimos, hermanos, desarrollando el verso 20. Dice Pablo en el verso 20 igual, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso de fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué podemos entender con respecto a eso? Aquí, pastor, creo que lo que es de vital importancia es entender lo que el apóstol Pablo quiere transmitir a la iglesia en Éfeso y por supuesto a nosotros hoy en la iglesia actual, ¿verdad? Estos fundamentos que Pablo hace mención acá, no está hablando estrictamente, o más bien no está hablando de que los apóstoles como tales en sí mismos son los fundamentos. Entonces Pablo no está diciendo que él en sí mismo es fundamento, ni que el apóstol Pedro es fundamento, ni que el apóstol Juan es fundamento, sino lo que él está diciendo aquí que es fundamento para la iglesia es la enseñanza, los ordenamientos y la doctrina que ellos están enseñando, que obviamente ha sido revelada por medio del Espíritu Santo a ellos, y ellos la enseñan a la iglesia para que esto sirva como fundamento sobre el cual nosotros como iglesia nos vamos a construir. Y hacía la salvedad, hermanos, de por qué es importante no considerar que Pablo está hablando aquí que ellos en sí mismos son fundamentos, porque estas distorsiones ciertamente, pastor, son las que muchas veces nos llevan a incurrir en falsas enseñanzas y en falsas doctrinas. Tal vez para ponerlo como ejemplo, el caso del papado en la Iglesia Católica. Cómo se hace una enseñanza, cómo se distorsiona la enseñanza de Jesús y toman al apóstol Pedro en sí mismo como si él fuese el fundamento. Exactamente. Y vemos que esa distorsión ha provocado muchas cosas negativas, por supuesto, en la iglesia y en la iglesia de los siglos pasados, y hasta la fecha todavía sigue trabajando de esta forma y se siguen cayendo en los errores que esta falsa doctrina tiene. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos en claro a la hora de poder interpretar este verso que el apóstol Pablo habla de las enseñanzas, de los ordenamientos y de la doctrina que por medio de los apóstoles es revelada a la iglesia y es enseñada a la iglesia. Creo que eso es muy importante tenerlo presente y muy claro, porque sobre eso vamos a descansar, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos clara esta parte. Entonces podríamos decir de que de ninguna manera nuestro fundamento es la persona como tal, en este caso los apóstoles. Nuestro fundamento no es el apóstol Pablo. Exactamente. Nuestro fundamento no es el apóstol Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles, sino es la enseñanza que a ellos les es revelada y que ellos transmiten a su vez a las iglesias en su momento. Pero bueno, dicho esto y aclarado este punto que me parece importante, ¿cuántas veces se establece un fundamento? Esta paz es una pregunta sumamente importante que nos la realicemos, y hermano, usted también la puede analizarla tal vez un poquito ahí en casa. ¿Cuántas veces en una obra se fundamenta o se hace el fundamento de una edificación? ¿Verdad? En una edificación, cuando se levanta una obra, el fundamento se establece una sola vez. Y sobre ese fundamento que se forma, que se construye, se levanta la obra, como decía Pablo, edificado sobre el fundamento. Entonces, es importante saber que ese fundamento, y una obra como en la actualidad se construye en lo natural, en lo físico, los fundamentos solamente una vez son establecidos y después de ahí se levanta y se construye la obra. Entonces, en respuesta a la pregunta, Paz, los fundamentos solamente una vez son echados y sobre ellos es que descansa toda la edificación. ¿Y qué podríamos pensar entonces en los tiempos actuales cuando de repente se levanta un pastor
un predicador, cualquiera este sea, de repente con un puesto de liderazgo en una iglesia, y dice es que el Señor me reveló que de aquí en adelante así debemos de vivir o esto debemos de practicar. Y que dicho sea de paso, de repente eso que está diciendo que Dios le habló y que le reveló, contradicen algunos de los principios que los apóstoles en su momento enseñaron. ¿Qué podemos pensar acerca de eso? ¿Eso es válido? ¿Eso existe? Se debe de tomar como verdadero cuando alguien, quien sea, ¿verdad? En un puesto de liderazgo dice, Dios me reveló ahora esto nuevo para la iglesia. ¿Cabe esa posibilidad o es inexistente y carece de valor en relación con lo que estás exponiendo? Sí, Paz, es importante también, hermanos, como hablábamos al inicio, que nosotros podamos pesar todo lo que escuchamos a la luz de la palabra y ver qué va de acorde a lo que fue escrito. Como hablábamos ahora, los fundamentos se establecen una vez. Si hay alguien que por más posición que pueda tener, habla en nombre de Dios, diciendo que es una nueva revelación, diciendo que es una nueva doctrina, pero esta no se apega a la palabra de Dios, es completamente inútil, es completamente inválida y por ende no, o sea, no tiene validez para que nosotros como iglesia la podamos tomar como una verdad sobre la cual tenemos que edificar. Entonces, igual en respuesta a la pregunta, Paz, los fundamentos se establecen una vez y por más posición, como decíamos, por más renombre, por más reconocimiento que una persona en el ámbito de la iglesia pueda tener y se levanta enseñando doctrinas en contra de los que ya fueron establecidos, completamente nulos, no tienen ninguna validez y nosotros como iglesia ahí es donde tenemos que ser diligentes para saber qué estamos escuchando y no edificar nuestras vidas sobre esas falsas enseñanzas. Creo entonces que aquí es donde nace el peligro de todo lo que escuchamos, porque lamentablemente en los últimos tiempos muchos han dejado la posición o el llamado de ser un predicador de la verdad de Dios, ser la voz de Dios en medio de este mundo, para convertirse en un gran motivador, ¿verdad? Son las personas que adulan el corazón, el ego del hombre, de repente hablando, ¿verdad? En nombre de Dios, pero tratando de más bien glorificar al hombre como tal y no a Dios dentro de su discurso. Creo que entonces aquí es donde se hace sumamente necesario poder entender claramente esto, que el fundamento se establece una vez y que no puede haber nadie en nombre de Dios en los últimos tiempos diciendo que esta es la nueva revelación o que este es el tiempo del Espíritu y que por lo tanto podemos traer una nueva revelación a la iglesia, porque eso ya no es, ¿verdad? Ya la revelación se dio y se estableció el fundamento una vez y para siempre. Ya no hay posibilidad a algo nuevo en el sentido de decir esto es nuevo ahora en materia de vida, de fe y conducta. Pero podrías mencionar algunas doctrinas que por lo menos no solamente el apóstol Pablo enseña, ¿verdad? Sino que lo encontramos en el Nuevo Testamento y que dicho sea de paso, pues es el fundamento de la iglesia cristiana, es el fundamento para cada nacido de nuevo y es todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Algunas doctrinas que puedas mencionar. Sí, me gustaría tal vez, hermanos, antes de mencionar, y pastor, mencionar las doctrinas, tal vez nada más retocar un poquito ahí la importancia de los fundamentos, ¿verdad? Y es que el fundamento sobre lo que descansa la obra es lo que le va a dar mucha resistencia a lo que se va a levantar, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos sobre qué estamos construyendo y porque de ello, de eso va a depender la durabilidad de la edificación. Entonces es muy importante y es un llamado que el apóstol nos hace en su carta, en que nosotros tenemos que ser diligentes en atender el llamado y las ordenanzas de los apóstoles para que nuestra vida de verdad pueda estar edificada y nuestra iglesia y el cuerpo de Cristo como tal pueda estar edificados sobre bases sólidas, sabiendo que a través de los siglos, que del tiempo, no se va a venir abajo porque está edificada de verdad sobre el fundamento de los apóstoles. Y ahora sí. Bueno, pero perdona que te atraviese aquí y te interrumpa, pero es que estás diciendo cosas que me parecen que son muy relevantes y que la iglesia y los hermanos que nos siguen tienen que atender esto. Y es el hecho que en dependencia de ese fundamento, la obra que se construya va a perdurar. Así es. ¿Verdad? Eso me hace pensar que lastimosamente a través de los muchos años en el camino de la fe miramos a tanta gente, ¿verdad? Que entra a la iglesia y al poco tiempo, a los años, la persona desistió, se apartó. Podríamos pensar que de alguna forma hay un problema en este sentido,
de que las personas realmente no han construido su vida sobre ese fundamento, sino que de repente han construido ese su andar en Cristo o con Dios, entre comillas, tal vez basado en sus propios pensamientos o argumentos personales, pero no esencialmente en las Sagradas Escrituras. Porque si lo vemos de esta forma, como Pablo lo está presentando y como usted lo expone, evidentemente a un creyente, un nacido de nuevo, alguien que ha sido recreado en Cristo Jesús, que ha sido alcanzado por la gracia y obedece este llamado de las Escrituras de Dios a construir su vida sobre el fundamento de la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles, difícilmente esa obra se caiga, difícilmente esa obra con el curso del tiempo se deteriore. Más bien creo yo que se incrementa, como muy bien lo dijo el apóstol Pablo. Dice que él está consciente que el hombre exterior con los años se va deteriorando, pero no obstante, dice, el hombre interior se va rejuveneciendo. Y creo que eso es, creo que cuando la iglesia o el creyente de forma personal se construye sobre esos fundamentos doctrinales, ese hombre interior, esa nueva naturaleza que ha sido creada se va rejuveneciendo con los años, lejos de envejecerse se rejuvenece, ¿verdad? Pero lo que vemos muchas veces en la actualidad es que ese creyente, lejos de rejuvenecerse, se envejece, ¿verdad? Sí. Por su forma de vivir, por el paso lento que tiene con el ir del tiempo en la fe, cuando a lo contrario, tal vez debería ser que ahora sea más veloz en su carrera en la fe, ¿verdad? Pero bueno, no te interrumpo, sigue. Sí, bueno, hermanos, vamos a nada más tal vez rápidamente mencionar algunas de las doctrinas que son esenciales en la vida de un creyente que creo que conocemos, ¿verdad? Nosotros como iglesia conocemos, y a la vez presentar un contraste, pastor, de lo que el mundo o muchas falsas enseñanzas se levantan en contra de estas doctrinas esenciales. La primera que quiero mencionar es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Exactamente. Juan 10:30 dice Jesús diciendo, el Padre y yo uno somos. Somos uno. Exactamente. Y cómo hay doctrinas, y hablando específicamente de los testigos de Jehová, que ellos no aceptan la divinidad de Dios divinidad de Jesús como Dios. Exactamente. Como Dios. Entonces podemos ver cómo hay una doctrina fundamental establecida por los apóstoles, pero cómo hay alguien que se levanta en contra de esa doctrina y también lo enseñan como una doctrina, pero evidentemente como una falsa doctrina. Y ahí es donde vemos que el apóstol Pedro dice que muchos son engañados, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que una falsa enseñanza se lleva a mucha gente de por medio, ¿verdad? La segunda doctrina que queríamos mencionar es que Jesús es el único camino al Padre. Y creo que usted, hermanos, usted y yo podemos defender esa doctrina esencial del Evangelio, porque también el apóstol Juan en el capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entendemos aquí, paz, y queda explícitamente mostrado que solamente Cristo es el camino. O sea, no hay otro camino. Dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es solamente Cristo. Y también, hermano, yo sé que usted sabe de muchas falsas doctrinas que se levantan, que quieren presentar otro camino. Opción. Como hablaba usted el domingo, Paz, el de las famosísimas religiones orientales, ¿verdad? Que todas dicen que todo lleva a Dios, o eso es lo que muchas veces decimos, todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? Y en realidad no. O sea, aquí por la palabra de Dios podemos ver que el único camino al Padre es por medio, es Cristo Jesús. ¿Cuál sería el problema, pensando en que Cristo es el único camino hacia el Padre, hacia Dios? ¿Cuál sería el problema si pensamos de que puede existir otra posibilidad, si es que la existiera? ¿Cuál es el problema? Porque yo lo que veo a través de la historia de la iglesia es que desde nomás iniciando en el primer siglo la iglesia cristiana en pleno desarrollo, ya se presentan esos problemas, ¿verdad? Ya se dice, Cristo está bien, Cristo es el camino, pero podemos hacer otras cosas también para llegar a Dios. Y creo que ese es un pensamiento que sigue arraigado a través de los siglos y en nuestros tiempos también, donde todos creemos en Dios y todos podemos accesar a Dios a través de los medios que nosotros propongamos. Pero, ¿cuál sería una complicación o un problema, por ejemplo, grave a la vida del hombre, pretender de que puede accesar a Dios a través de otras cosas?
Sí, lo que me parece, Paz, es que ahí estaría siendo insuficiente la obra de Cristo, porque Ujú. tendría que añadirle algo más Ujú. para poder acercarme a Dios, cuando solamente Cristo es quien me lleva al Padre. Entonces no hay nada más que yo pueda agregar. También como hablamos en el programa anterior de Pablo a los Gálatas, cuando Ujú. se estaba introduciendo muchas falsas enseñanzas que decían, sí, Cristo está bien, pero metámosle algo más para poder Ujú. complementar o para que esa obra de gracia de Dios pueda ser culminada. Sabemos que Sí. no es así. Podríamos pensar entonces de que cualquiera que pretenda que se puede hacer de otra forma, no le queda más que vivir una vida de engaño y al final perderse por la eternidad. Ujú. Porque si yo creo de que puedo accesar a Dios a través de otras formas y lo creo firmemente, pero al final voy a tener que descubrir que nunca fue una verdad, porque Dios estableció, ¿verdad?, enfáticamente que solamente a través de Cristo. Y creo que Pablo viene haciendo ese planteamiento en toda la carta de Efesios. Es solamente Cristo, por medio de Cristo, en Cristo y a través De de Cristo. Cristo, ¿verdad? Que podemos accesar nosotros a Dios, a su gracia, y es únicamente a través de Cristo. Pero ¿qué otra Exactamente. doctrina podríamos mencionar? Sí, mencionamos también, pastor y hermanos, la Biblia es inspirada por Dios. Ujú. Usted y yo como creyentes abrazamos esta verdad, abrazamos esta doctrina y creemos que la palabra que hoy nosotros tenemos Ujú. es completamente y 100% inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 así lo demuestra, que dice que yo sé que también muchos de ustedes conocen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Este libro, pastor, que tenemos acá, nosotros creemos esa verdad, es inspirada por Dios y a la Ujú. luz de este libro, de esta palabra, es que nosotros edificamos nuestra vida y es lo único que nosotros aceptamos como palabra revelada de Ujú. Dios. ¿Usted me permitiría dar lectura a otra escritura? Adelante. Es que estaba en estos días meditando en esto y que de hecho va a ser un tema de predicación cuando no lo sé, pero va a ser, ¿verdad? Y es en el libro de los Salmos, capítulo 19, no 119, sino 19, capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Me gusta mucho cómo David expone la perfección de la ley de Dios, en el sentido de que esa palabra es suficiente. ¿Por qué? Porque es la única forma, cuando eso se aplica a nuestra vida, es la única forma o la única oportunidad que el hombre tiene para ser transformado. Porque dice aquí la escritura que es perfecta, dice que Perfecto. convierte El alma. el alma. Mira, hoy hay tantos programas de bien social, programas de psicología dentro de las iglesias, tratando de ayudar a la persona a que cambie, pero yo veo que eso es inútil, porque aquí la escritura me dice que la palabra de Jehová, esa palabra revelada, ese fundamento, es lo que convierte, dice el rey David, el alma del hombre. Y perfecto, que es, y claro está que es una ley perfecta, porque quien la dicta es perfecto, en contraste con nosotros los hombres, que somos imperfectos y perversos en el corazón. En cambio, la ley de Dios es justa, ¿verdad? Es perfecta. ¿Y qué sentimiento le pone David a esta declaración cuando dice que es más dulce, ¿verdad? Y es que es verdad, o sea, cuando uno entra en eso y uno se deja, ¿verdad? Rinde el corazón a Dios para que esa ley convierta nuestra alma y transforme nuestras vidas. Qué dulzura hay en eso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino lo que proporciona también. Pero hoy lastimosamente, volviendo al principio, sobre qué estamos nosotros construyendo, sobre qué estamos edificando, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me ha parecido que esta escritura Sí, se conecta con lo que estás diciendo con respecto a que la palabra de Dios es suficiente. suficiente. ¿Por qué yo tengo que agregarle otra cosa? Cuando la palabra de Dios escrita es más que suficiente para llevar a cabo todo lo que Dios se ha propuesto hacer. Así es. Y es que en la palabra de Dios suplimos toda nuestra necesidad, Ahí ¿verdad? está todo, ¿verdad? Estamos Exactamente. satisfechos en ella.
Exacto. La otra doctrina que quisiéramos mencionar, hermanos, es que el sacrificio de Cristo es suficiente para redención. Como lo decíamos ahora, no hay otra cosa. La Iglesia Católica, por ejemplo, enseña que tenemos que complementar esa obra de Cristo con buenas obras. Y aquí igual vamos a mencionar la carta de los Efesios, el capítulo 1, verso 7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí queda todo lo que nosotros quisiéramos añadir, queda por fuera, porque aquí el apóstol dice que solamente, tenemos redención por su sangre según las riquezas de su gracia, o sea, solamente su gracia, y con eso nos da pie para pasar a la otra doctrina importantísima en nuestra fe, que es que somos salvos por gracia, que la empezamos a desarrollar con el inicio del programa. Y también en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En la actualidad o siglos atrás salió la desviación de que en los mormones, hablando específicamente de que ellos creen que son efectivamente salvos por gracia, pero después de hacer cuanto podamos. Entonces complementan esa salvación igual con buenas obras. Sí. Y eso está escrito en el libro de Mormones. Exactamente, eso está escrito en el libro de ellos, que también ahí hay una falsa doctrina que se levantó, ¿verdad? Y muchos lastimosamente fueron y siguen siendo engañados en la actualidad. Ok. Muy bien, yo creo que tenemos muchísimas más otras doctrinas que podemos hablar, y entendemos por doctrinas aquella enseñanza que los apóstoles, ¿verdad?, nos han dejado escrita en sus cartas, y que no solamente fueron para aquellas iglesias de la época, sino también para nosotros, y que estarán presentes hasta que Cristo venga. Pero también cuando vemos el verso 20 en cuestión, nos dicen de que Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿Cómo entendemos eso? ¿Por qué Pablo usa esa expresión o esa ilustración de poner a Cristo como la piedra del ángulo? Tal vez nosotros en nuestra época no comprendemos, porque eso no es parte de los programas, ¿verdad?, de ingeniería hoy en día. Pero, ¿qué podrías decirnos con respecto a eso? Sí, como decía usted, Paz, tal vez contextualizando un poco en el tiempo en el que Pablo se desarrollaba, o en el tiempo que él vivía, como decía usted, la piedra angular era la parte fundamental de una edificación. O sea, la piedra angular tenía que ser escogida minuciosamente, tenía que ser recortada precisamente. Ser perfecta. Exactamente, tenía que ser con las dimensiones perfectas, tenía que ser perfecta, esa es la palabra, ¿verdad? La piedra angular debía ser perfecta. Y esto porque ella era la que daba verticalidad al edificio, o sea, la piedra angular determinaba que el edificio estuviera vertical. Además de eso, era quien mantenía el edificio erguido ante los embates que el edificio pudiese llevar de la naturaleza, viento, inundaciones, tormentas. Entonces vemos como la piedra angular cumple función importantísima a la hora de edificar. Ahora, hay algo muy importante también, parce, y hermanos, que la piedra angular servía como unión para la edificación. Yo quiero que tal vez usted, hermanos, mientras vamos exponiendo esto, tal vez se puede ir imaginando un poquito así, exactamente, se puede ir imaginando lo que vamos hablando, porque tal vez eso pueda ayudar a poder entender un poco la función. ¿Por qué Pablo dice aquí que siendo la principal piedra del ángulo, Cristo, ¿verdad? Porque es que él hace esa mención tan importante. Y es que la piedra angular en esa época era la que unía los dos laterales más importantes. La esquina. Exactamente, la esquina. Y después de esa esquina era la que le iba a dar forma a la edificación, y la que le iba a hacer que todo el edificio coincidiera, calzara, que no quedara una parte del muro por fuera, sino que la obra fuera perfecta. Entonces, ¿cómo vemos aquí que el apóstol Pablo asemeja, o dice más bien, que la piedra del ángulo tiene que ser Cristo, porque Él es quien va a dar esa verticalidad al edificio, y es quien va a hacer que esa obra pueda continuar junta, pueda continuar en comunión, pueda continuar, o más bien terminarse con una perfección, como hablábamos al inicio también, de un plan estratégico, de un diseñador perfecto que inició la obra, ¿verdad? Y la última función tal vez muy importante que tenía la piedra angular, y esta tal vez a lo largo del tiempo no la hemos interiorizado mucho, tal vez ni siquiera la hemos escuchado, pero es que la piedra angular también era una parte de una piedra que culminaba la obra,
en cuestión, ¿verdad? Entonces, se edificaba la obra y la piedra angular venía, se ponía y era la que mantenía la edificación junta y era con la que se culminaba la obra también. Esta función de esa piedra angular ahí lo que hace es que mantenía a toda la edificación unida. Entonces también podemos ver cómo Cristo es quien corona la edificación. La obra. Exactamente. Entonces es por eso, hermanos, que es muy importante, es por eso que es trascendental entender por qué es que tenemos que cimentarnos sobre los fundamentos de los apóstoles y ahora que Cristo sea la piedra angular de nuestra edificación, porque si no es Cristo, pastor y hermanos, ciertamente la obra se viene para abajo. Se derrumba. Exactamente, si no es Cristo quien da verticalidad a su iglesia, si no es Cristo quien une la esquina de la edificación y si no es Cristo quien culmina la edificación, podemos tener por cierto que la obra Podríamos no decir se mantiene. entonces de otra forma que Cristo es el que determina el proyecto en sí, ¿verdad? Que es Cristo el que le va a dar esa culminación, esa perfección, y es solamente a través de Cristo que la iglesia puede alcanzar ese diseño previamente establecido por Dios. Entonces que no es solamente un tema de conocer una verdad, sino es el tema de que Cristo sea Señor, porque si Cristo es el que une las esquinas, si Cristo es el que da esa escuadra perfecta a la vida de la iglesia, pero también es el que corona, ¿verdad? Y esa parte de coronar no solamente tiene que ver de repente con estar en la parte de arriba, sino que gobierna también todo lo que está debajo de él. Entonces podemos entender que la iglesia, los nuevos creyentes, los que han nacido de nuevo, están llamados a ver, ¿verdad? Y a construir su vida sobre la enseñanza de los apóstoles, pero también a someter su vida bajo el gobierno estricto de Cristo, de tal forma que no es un vivir como a veces yo me imagino, ¿verdad? Y es que a veces cuando venimos a la iglesia y somos creyentes, venimos, pero yo me atrevería a pensar que una gran mayoría hace una vida cristiana en dependencia de cómo yo elijo, de cómo yo quiero o como a mí me conviene la vida cristiana, pero no en el sentido estricto de lo que Pablo nos está diciendo, que la vida cristiana no se determina por lo que yo quiero, por lo que yo quisiera, sino que se determina por esa enseñanza bíblica. Pero bueno, ¿cómo podríamos aplicar esto? Sí, es bueno, en el programa Paz lo que hicimos tal vez fue explicar un poquito lo que Es. lo que dice el verso, pero ahora vamos a ver las aplicaciones, cómo nosotros podemos aplicar lo que Pablo nos expone en este verso 20. Y es que como decíamos al inicio, hermanos, con solo la primera palabra, edificados, nosotros estamos viendo expuesta cómo Pablo sigue trayendo el principio de la unidad a relucir, ¿verdad? Entonces es muy importante que, aunque tal vez la palabra en esta traducción de la Reina Valera 1960 no mencione la palabra unidad, es importante ver cómo ella está implícita en Ahí lo que está Pablo dentro. está diciendo. Y es nuevamente una exhortación, hermanos, a que nosotros como creyentes tenemos el deber santo y la responsabilidad para ser edificados en unidad. Ciertamente, como hablábamos la semana anterior, tenemos diferencias, tal vez grandes, pero nosotros nos tenemos que ver como iguales. La única forma de que la obra pueda construirse en los fundamentos y que Cristo sea la piedra angular es trabajar en unidad. O sea, no hay otra forma en que el edificio pueda ser construido si no es construido en la unidad. Entonces es nuevamente un llamado de Pablo a vivir en unidad, a vivir en esa conexión, a poder vivir en esa fraternidad que está expuesta en las Escrituras, no solamente aquí, sino en todas las Escrituras. Entonces, la primera aplicación es que sigue siendo el llamado de Pablo, sigue siendo la exhortación de Pablo a la iglesia, a que sea una iglesia unida. Y que no haya ninguna sola diferencia en ella. Que todos nos veamos como iguales. Aunque la palabra, como dije anteriormente, suena grotesca, ofensiva, pero es la verdad, la única forma en cómo podemos vivir dentro de esa unidad es que nos veamos como iguales. Pero creo de que ese espíritu de unidad y ese crecimiento y desarrollo de unidad va a depender de qué tanto usted se someta, ¿verdad? Al gobierno de Cristo y de qué tanto usted se someta también a la enseñanza de los apóstoles.
porque si esto es lo que Dios nos manda a vivir a través de ello, a vivir dentro de esa unidad, a de poner las diferencias, hacerlas a un lado, y entender de que por encima de todo hay un valor que jamás podemos dejar quedarse atrás, y es que usted y yo somos hermanos, que tenemos un mismo Padre, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma esperanza, y eso nos hace iguales, ¿verdad? Delante de Dios, y que por lo tanto, pues eso no puede estar jamás, ¿verdad? No puede ser superado por ninguna otra situación en nuestra vida. Pero ¿qué otra aplicación podríamos tener? La otra aplicación es que nuestro modelo es Cristo. Como veíamos y mencionaba usted, pastor, que las demás piedras de la edificación debían ajustarse a la piedra angular. La piedra angular. Entonces, hermanos, nuestro modelo, yo sé que tal vez usted lo ha escuchado una infinidad de veces, pero aquí Pablo también nos muestra de cómo Cristo es nuestro modelo. Es Él y nada más. O sea, no hay otra cosa por encima de Cristo, no hay nada más que nosotros podamos pretender seguir y creyendo que estamos agradando a Dios si no estamos siguiendo a la persona de Cristo, seguir sus pasos, verlo, analizarlo como Él era en su manera de vivir, en la forma de expresarse, y que esa sea nuestra meta, seguir día a día hasta que, o sea, que nosotros muramos o que Cristo venga por su iglesia. Pero el único modelo a seguir por su iglesia es Jesucristo. Cuando perdemos a Cristo del horizonte como nuestra meta, nuestro modelo, yo creo que echamos a perder todo. Y lastimosamente eso es lo que vemos, ¿verdad? En las congregaciones, que la iglesia cuando pierde de vista a Cristo, no le queda otra cosa que vivir antojadizamente, y eso echa a perder el propósito de Dios para una congregación. Y no importa cuánto se cante y cuántos programas haya, si no estamos viendo a Cristo como nuestro modelo, esa obra la estamos echando a perder, ¿verdad? Exacto. Y eso es importantísimo en todo esto, pero ¿cuál sería otra para ir finalizando? Sí, la otra aplicación, hermanos, y que podemos ver acá, es que Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestra seguridad. La piedra del ángulo, hablábamos, era quien daba también verticalidad y daba resistencia para que la obra no se viniera abajo. Y que paz, que esto para mí es hermoso y me llena de mucha alegría y me llena de mucho paz saber que Cristo es nuestra seguridad. Saber que si estamos en Él, que si Él es nuestro modelo, nosotros no seremos conmovidos. Estamos firmes. Estamos firmes, aunque nuestros ojos vean lo contrario, aunque nuestros ojos vean pandemias en todo el mundo, que muchos mueren, que los reinos se levantan en contra de la palabra de Dios, tenemos nuestra seguridad firme en Cristo. Y esto, como les digo, hermanos, para mí me llena de una paz enorme y una tranquilidad saber que puedo descansar en una piedra angular que es perfecta, que fue escogida por el Padre de manera perfecta para asegurarse de que nosotros estuviésemos verticales, firmes y unidos en esta obra. Bueno, podríamos decir que esa seguridad es el resultado de construirnos sobre la enseñanza bíblica y hacer una vida bajo el gobierno de Cristo, ya que Cristo es el que da soporte, ¿verdad?, a toda la construcción. Y creo que es una seguridad que solamente se puede obtener a través de Cristo y que nadie la puede ofertar. Solamente en Cristo la podemos encontrar. Y una última aplicación, ¿cuál sería? Sí, aquí Paz, creo que en esta tal vez podemos encerrar lo que Pablo quiere exponernos acá, que es que nosotros tenemos que estar atentos ante las falsas enseñanzas. Porque si usted y yo, hermanos, no podemos y no logramos distinguir una falsa enseñanza de una doctrina bíblica, corremos el riesgo de ser arrastrados por esa falsa doctrina y ponemos en juego nuestra eternidad también, ¿verdad? Y aquí tal vez me gustaría mencionar o compartir un tip, como dicen, ¿verdad?, de cómo poder diferenciar una falsa doctrina de una doctrina bíblica. Y es que la falsa enseñanza, lo primero que hace es que quita a Cristo como centro. Lo quita. Entonces ponemos ahí otros temas, ponemos al hombre, por ejemplo, ponemos el potencial del hombre, ponemos las capacidades del hombre, ya desplazamos a Cristo y pusimos todo eso en lugar de Cristo. Entonces estamos alimentando completamente mi ego, mi humanidad, y sabemos por ahí que han entrado muchas falsas enseñanzas a la iglesia, como la doctrina de la prosperidad, en el que he escuchado incluso predicadores que dicen que nosotros somos pequeños dioses, ¿verdad? Y sabemos que esto a la luz de la palabra no es así. No corresponde. Exactamente.
Recuerdo mensajes como títulos de mensajes que dicen, descubre el gigante que hay en ti, descubre el campeón que hay en ti. Y me parece que son mensajes motivadores, no son mensajes bíblicos, por más bonito que suenen, porque en realidad en ti no hay ningún campeón, en mí tampoco. Yo no soy un ser campeón interior, no, tengo un campeón dentro de mí llamado Cristo. Pero esas predicaciones no van en alusión a Cristo, sino a descubrir que tú eres un gran hombre, ¿verdad? Tenés grandes capacidades, pero en realidad son predicaciones que están ajenas a la verdad bíblica. Y creo tal vez que la última para finalizar tiene que ver con la importancia, creo que el apóstol Pablo presenta en el verso 20, y es que todo creyente debe de ser diligente. Si usted nació de nuevo, si usted ha creído en Cristo, si usted es una nueva creación, si usted reconoce en su corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, usted se debe y tiene el santo deber de ser diligente en el estudio de las Escrituras, porque en virtud del estudio de lo que aprenda y de cómo usted y yo construyamos nuestra vida sobre ese fundamento bíblico, es en virtud de eso que vamos a lograr el propósito de Dios. Vamos a desarrollarnos como ese hombre, como esa mujer que Dios planeó de antemano que seamos, y por ende la iglesia, la congregación, como la comunidad cristiana local, también se va a desarrollar, pero en virtud de esa verdad que habite en el corazón, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Así de que, bueno, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Esperamos sinceramente que esto le pueda ayudar a usted a pensar, por lo menos, como dije, por lo menos a pensar con respecto a sobre qué estamos construyendo nuestras vidas. Así que de parte mía, pues agradecido con usted por darnos la oportunidad de compartir estas verdades con usted, y un abrazo, que Dios me les bendiga, queridos hermanos, y muy buenas noches. Y se despide nuestro querido hermano Yoxan, a quien agradecemos también el haber estado con nosotros ya en este segundo programa para él. Sí, bueno, para mí, mis hermanos, es un gusto, como les he dicho, y me gustaría nada más tal vez finalizar con una frase que me ha dado vueltas, que escuché de un predicador que dice: si usted quiere percibir la voz de Dios, lea la Biblia. Y si quiere escuchar la voz de Dios de manera audible, lea la Biblia, pero en voz alta. Entonces, bueno, es una manera bonita de ilustrar cómo todo se centraliza en la Escritura, y que fuera de ella no hay nada más. Me despido de ustedes, mis hermanos, muy agradecido, muy contento de poder estar en sus hogares, y lo que me hace más feliz es poder aprender más de la palabra del Señor. Buenas noches. Que Dios les bendiga, hermanos.